Hola, buen día, los que se están conectando. Bienvenidos a esta edición del módulo 5. Hoy vamos a tener dos presentaciones muy interesantes. Como siempre decimos, vamos a dar un minutito más para los que se están terminando de sumar. Vamos a iniciar con un breve resumen de lo que sucedió en la última sesión, que estuvimos hablando sobre mitigación. Hoy va a estar a cargo esa presentación de Paula Ellinger. Así que, Paula, te escuchamos para contarnos un resumen de lo que se conversó en la última edición de las sesiones teóricas de la semana pasada. Gracias, Paz. Hola a todos, buenos días. Voy a compartir un breve resumen con ustedes de lo que vimos la sesión pasada, antes del feriado. Confío en que pueden ver mi pantalla. Sí, perfecto. La sesión pasada ha sido sobre la mitigación al cambio climático, identificación y selección de acciones. La primera presentación ha estado a cargo de Carlos Tornel, de la Iniciativa Climática de México. Carlos viene trabajando en proyectos en el sector energético y en políticas climáticas y nos ha compartido algunos conceptos básicos sobre mitigación. Nos ha recordado que la mitigación se refiere a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de algún proyecto que actúe de una de las tres formas. Por un lado, puede hacer un proceso más eficiente, reduciendo emisiones por medio de la eficiencia. Por otro lado, puede sustituir un proceso por otro que sea menos intensivo en emisiones. Y por fin puede eliminar un proceso como tal. Nos ha recordado que las inversiones en mitigación suelen ser más atractivas desde el punto de vista económico y financiero. También tienen una característica más de abajo hacia arriba. Suelen ser establecidas desde los gobiernos nacionales que en relación a las medidas de adaptación, que nacen más del territorio y tal vez no sean tan atractivas desde el punto de vista económico-financiero. Sin embargo, nos ha recordado que no es suficiente trabajar solo en la mitigación ni solo en la adaptación. Es fundamental buscar la confluencia de las dos e identificar sinergias entre la adaptación y la mitigación, de manera a aumentar la costo-efectividad. Carlos nos ha introducido algunos instrumentos y conceptos relacionados a la mitigación. Por un lado, ha hablado del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que es un instrumento que implementan los países para identificar fuentes de emisión por sector y siguen una metodología estandarizada. Después, en la sesión práctica, hemos visto con Florencia que también se puede hacer inventarios a nivel subnacional y Florencia nos ha compartido al detalle cómo se hace a nivel subnacional. Carlos también ha hablado del concepto de construcción de línea base, que es la identificación de emisiones desde un punto de vista histórico, en que se fija una fecha para que sea la línea base y a partir de esta fecha se puede proyectar cómo se va a reducir las emisiones. Y ha hablado de la importancia de los indicadores que ayudan a determinar cuánto reducimos y cómo reducimos las emisiones. Por fin hay dos conceptos que no se ha hablado de manera directa, pero que sí estuvieron implícitos en las conversaciones del último módulo, que es el de huella de carbono, que calcula la totalidad de emisiones de un evento, un individuo, un proyecto, una organización. En los materiales de referencia tienen indicaciones de calculadoras para calcular su huella de carbono. Y el concepto de escenario de mitigación, que describe cuál sería un futuro plausible en relación a cómo un sistema va a responder a determinadas medidas de mitigación. Carlos ha hablado de la brecha de emisión, de la brecha de emisiones globales, ¿no? Que ya nos van a recordar en un rato de nuevo Tom y Ramiro, que son los panelistas de hoy.
y nos ha recordado que la verdad el desafío que tenemos por adelante es muy grande porque nuestras economías no son circulares, estamos muy basados en la extracción de recursos naturales y todavía no observamos una desacoplación completa de crecimiento económico y emisiones de gases de efecto invernadero. Eso significa que las soluciones de mitigación no pueden estar solo en buscar procesos más eficientes, sino que es necesario transformaciones que reduzcan consumo y demanda. Después hemos visto la presentación de Andrés Pirazzoli. Andrés ha trabajado muchos años en el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, ha sido negociador jefe de Chile en la Convención Marco de Naciones Unidas y ha hecho una interesante presentación que vincula la mitigación con la gobernanza climática global, siendo un puente muy interesante a la sesión de hoy. Andrés nos ha compartido un video contando un poco de la historia de las negociaciones climáticas y destacado que tenemos un problema que es un reflejo del modo de vida actual del antropoceno y que la dificultad en responderlo tiene que ver con la diversidad de intereses que toca el cambio climático. Y nos ha recomendado que desde nuestras instituciones y en cuanto ciudadanos conozcamos qué es que proponen nuestros países para resolver este problema, conociendo a fondo las NDCs de nuestros países, organizándonos, participando de espacios de consulta y diálogo y haciendo las preguntas difíciles que tienen que ser hechas. Bueno, eso creo que es un muy buen puente para la sesión de hoy en el módulo sobre gobernanza climática, en que van a compartir con nosotros Ramiro Fernández de Fundación Avina y Thomas Hale de la Universidad de Oxford. Primero vamos a escuchar a Thomas. Thomas es profesor de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford y ha trabajado extensamente en el rol de los actores no estatales y gobiernos subnacionales en la gobernanza climática global. Tom, es un gusto escucharte. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Paula. Espero que me puedan oír. Y estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, es un gran placer estar aquí con ustedes y hablar sobre este tema importante. Y es una grande lástima también que voy a tener que irme antes del final de la sesión de hoy. Pero tienen aquí mi email, si que tienen algunas dudas o preguntas, me pueden mandar un mensaje. Bueno, hoy voy a hablar sobre la importancia del cambio del sistema internacional sobre el cambio climático y cómo este cambio del sistema afecta las acciones climáticas que están haciendo ustedes. Y el punto más importante que quiero hacer es que este sistema internacional ahora nos ofrece muchas posibilidades de contribuir a la lucha contra el cambio climático. Actualmente no es solo ofrece oportunidades, pero necesita que actuamos. Esto es muy importante. Voy a hablar sobre tres cosas. Las NDC, los actores no estatales y subnacionales y la relación entre los dos. Pero primero es importante entender el contexto en que estos actores están actuando. Y este contexto es el Acuerdo de París. Y cómo el Acuerdo de París se transformó el sistema internacional sobre el cambio climático. Segundo, tenemos tres cambios más importantes. Uno, la decarbonización total de la economía global en unos decenios. Esto va, lo dejamos al lado por un momento. Dos, el cambio de un sistema de trato global, es decir, una negociación entre todos los países. Por ejemplo, con el video que han visto en la sesión pasada, explicaba cómo, por qué es tan difícil este trato global. Pero se cambió a un sistema de prometer, revisar y aumentar las contribuciones determinadas a nivel nacional, o sea, los NDC. Este cambio es un cambio que toma el
la decisión del proceso intergubernamental al proceso nacional. Este cambio es muy importante también. Y el punto 3 es que no solo los actores nacionales tienen el derecho y la responsabilidad de actuar, pero también los actores no estatales y subnacionales. Y el Acuerdo de París abre un espacio para estos actores a contribuir. Y todas estas transformaciones efectúan lo que podemos decir un cambio de un sistema regulatorio a un sistema catalítico. Es decir, un sistema que no quiere hacer un acuerdo global donde todos tenemos que negociar y metas internacionales, pero a la vez un sistema donde los actores prometen lo que pueden hacer y aumentar esas promesas a través del tiempo. Bueno, la primera parte son las NDC. Y estos son los artículos del Acuerdo de París que obliga a los países a prometer las NDC y para revisarlas al sistema internacional y también aumentarlas cada 5 años. Y han hablado en la sesión pasada cómo es ese proceso. Pero hoy tenemos 177 NDC, que lo pueden encontrar en el sitio web de la ONU, pero son muy diversas. Es un grupo de promesas que no son iguales. Por una parte son muy diversos. Unos tratan más de migración, otros más de adaptación, y otros tienen también otras metas de desarrollo. Así que cada país puede enfatizar sus propias prioridades, pero a la vez lo hace muy difícil para comparar. Y también admiten que salgan unas NDC un poco débiles. Pero la diversidad no es solo sobre el contenido, pero también la forma que hacen los NDC. Unos son muy específicas, tienen metas cuantificadas o políticas específicas, pero otras son muy vagas, con tipos de promesas sin saber exactamente qué van a hacer. Obviamente, unas tienen metas fijas, pero otras tienen metas condicionales. Y muchos países, por ejemplo, tienen 2 metas, uno que pueden hacer sus mismos y otro que pueden hacer con contribuciones internacionales. O sea, son determinadas a nivel nacional, pero la colaboración internacional también es muy importante. Pero también el proceso nacional es muy importante para entender la calidad de este NDC. Por ejemplo, unos eran elaboradas en procesos muy participativos, con muchos actores, con mucha participación de toda la sociedad, y otros eran escritos por unos oficiales o también por unos expertos sin la inclusión de los actores que cuentan en un país. Otros no. Y obviamente también unos son muy fuertes en términos legales, o sea, tienen leyes o políticas nacionales que los implementan, y otros son más como aspiraciones, menos fuertes. Pero a pesar de todas estas diferencias, la potencial de los NDC no es poquito, es bastante grande. Y los NDC que tenemos ahora son un paso importante, pero insuficiente para llegar a las metas del Acuerdo de París. O sea, tenemos más o menos 1 grado, 1,5 grados menos cambio climático que antes. Así que hay gran necesidad de aumentar la ambición inmediatamente. Y esto es donde tenemos una muy grande oportunidad para encontrar más potencial en los actores no estatales.
y subnacionales, o sea, los que no tienen NDC, pero tienen otras formas de contribuir al Acuerdo de París. Y esta es la acción climática, incluye una gran diversidad de actores, empresas, ciudades, y actúan individualmente o en redes o en iniciativas que también pueden incluir gobiernos. Es importante entender que el Acuerdo de París oficialmente incorpora a los actores no estatales en su texto. Crea un sitio web que tienen aquí para recordar y reconocer las acciones. Crean dos champions, que son importantes personas de los países que tienen el COP, que tienen el mandato de movilizar más acción climática. Crean varios eventos durante el COP para dar el escenario a los sectores no estatales y también vincula la acción climática a los procesos que los países en la convención usan para buscar opciones técnicas o compartir información. O sea, todo el sistema de París tiene, en varias partes, un rol importante para los actores no estatales. No es un tipo de algo al lado, pero es un componente central de la lógica del acuerdo. Este groundswell tiene una escala muy, muy amplia, muy grande. Si vemos solo las plataformas globales, podemos ver que más o menos 1 en cada 5 personas que habitan este planeta viven en una ciudad o una región, una provincia, una región que han tomado una acción climática. Y si con respecto a las empresas, tienen un nivel de ingresos anuales más que los Estados Unidos y China combinados. O sea, es una gran porción de la economía global que está moviendo en esta dirección. En términos de emisiones, esto tiene un gran potencial también, porque estamos creando nueva información para analizar cómo esta contribución de los actores no estatales a la brecha de inversión, la brecha de emisiones que necesitamos llenar. Y un estudio que salió unos meses antes nos cuenta que una buena noticia que es al nivel máximo, los actores no estatales pueden contribuir muchos reducciones de emisiones, tal vez suficiente para llegar al meta de 1,5 grados de cambio climático, que sería un enorme éxito. Pero es importante también subrayar que toda esta acción, la grande groundswell de actores no estatales, hay un tipo de brecha de visibilidad entre el norte y el sur. Aquí tienes una imagen del Nazca, del portal que la ONU usa para registrar las acciones no estatales. Aquí ven el norte y otro ven el sur. Y como pueden ver, hay una grande diferencia en la cantidad de acciones que el portal tiene registrado. Pero esto no quiere decir, según mí, que es una falta de acción en el sur. Quiero decir que es una falta de visibilidad. Esto es muy importante porque implica que el análisis que hemos hecho le falta unas informaciones muy importantes para saber el potencial real de esta acción. Bueno, voy a finir con una explicación de qué efectos tiene la acción climática en este nuevo sistema. Y podemos distinguir 3 tipos de efectos. Obviamente los efectos directos son muy importantes, las contribuciones a la
mitigación, a la adaptación, al financiamiento, muy importantes. Pero yo creo que la segunda categoría de los efectos indirectos son aún más importantes, porque sabemos que para frenar el cambio climático necesitamos innovación, necesitamos crear políticas que no sabemos cómo hacer. Y por esta razón, la innovación es muy importante, pero también no solo la innovación, pero la distribución, la diseminación de la innovación a través del mundo. Y los redes de actores no estatales tienen un grande papel para jugar con respecto a esta posibilidad. Pero también, y yo trabajo en la ciencia política, los efectos políticos de estas secciones también son muy importantes, porque pueden movilizar nuevos constituyentes, pueden afectar los gobiernos nacionales y puede afectar también la sociedad en general. Es decir, cambiar la mentalidad y el conocimiento y las normas sociales de la gente. Y todos estos efectos crean condiciones muy favorables para más acción. Y esto es la parte más importante, porque ese sistema catalítico, que no va a resolver el problema a través de un trato global, necesita una masa crítica de acción que crece a través adelante. Y esto es muy importante, pero también ofrece un rol importante para todos los sectores no estatales, incluyendo ustedes, incluyendo yo. Todos nosotros tenemos un papel muy importante para jugar. Bueno, voy a terminar aquí y pasar a Ramiro para explicar la relación entre este groundswell y la NDC. Pero gracias por su atención y espero que los resultados de sus proyectos sean registrados en la Nazca, así que podemos cerrar un poquito esta brecha de visibilidad que mostré antes. Gracias a todos. Muchas gracias, Tomás, por tu presentación y por tu tiempo. Sabemos que te tenés que retirar antes, así que no hay ningún problema. Vamos a continuar y cualquier cosa está tu mail registrado para que te puedan hacer llegar consultas que hayan quedado pendientes. Gracias. Te agradecemos. Bueno, vamos a seguir con Ramiro Fernández. Ramiro es el director de Cambio Climático y Nueva Economía en Fundación Avina. Y tiene muy en claro estos procesos y negociaciones internacionales, y sobre eso nos va a estar conversando. Que Ramiro, te dejamos el micrófono abierto para vos. Gracias, Paz. Solo confirmar que escuchan bien, y gracias, Tom, nuevamente por tu participación. Yo me voy a tomar la libertad de completar, como decía Tom en su presentación. Le quedaron 2 filminas nomás por compartir que me parece que son importantes, y después voy a reconectar con lo que conversábamos antes. Una tiene que ver con esto, ¿no? Nos decía cuál es la relación entre este groundswell de acción climática y los NDCs, y él decía recién acciones y cosas que se pueden hacer. Entonces uno tiene acá, desde los gobiernos, cómo están mirando a los NDCs y qué tipo de acciones y de interacción ven con los actores no estatales para acelerar y fortalecer la implementación de su NDC. Uno es la consulta, ¿no? Los gobiernos están buscando a los actores no estatales para fortalecer sus políticas nacionales. Por otro lado, también le asignan tareas, delegan funciones. Muchas de las medidas identificadas en los NDCs requieren la acción directa de gobiernos locales, de gobiernos subnacionales, de empresas, de actores de sociedad civil. También sirven para generar una articulación efectiva, para generar alianzas y estructuras en las cuales los actores no estatales se involucren directamente en la implementación de los NDCs. Ahí tienen como algunos ejemplos. Otro puede ser la integración vertical, como ha hecho el caso de Argentina, ¿no? Que toma las medidas o acciones que los actores no estatales han sugerido, por ejemplo, los planes de acción al cambio climático de la red de municipios,
y los incluye a esas medidas dentro de su NDC que presenta en Marrakech en el 2016. También generar instancias de coalición y mecanismos de presión, digamos, o de apoyo al gobierno, a los gobiernos para la implementación de sus medidas. Y una última que dice él ahí, hazlo nosotros mismos, ¿no? No sé si han escuchado hablar de la alianza We Are Still In en Estados Unidos, que surge cuando el presidente Trump declara públicamente que quiere salir del Acuerdo de París. Se constituye una alianza de actores no estatales que dicen, nosotros vamos a preservar y ser garantes del compromiso de Estados Unidos ante el Acuerdo de París e implementar las acciones para cumplirlo. Entonces, ahí hay otro rol que surge de los actores no estatales para fortalecer la alianza y la estructura, ¿no?, de la implementación de un NDC, incluso cuando futuros gobiernos quieran salir del Acuerdo de París. Me parece que ese es un rol crítico que también tienen los actores no estatales en esta fase. Van a ver ahí en esta filmina última, no voy a entrar ahora en detalle, pero como bien cerraba Tom en su presentación, los próximos 2 años, hasta el 2020, son críticos, son determinantes en anclar y fortalecer el Acuerdo de París y en generar las condiciones para el aumento de ambición. Espero volver a eso después con preguntas y planteos si tienen, pero no quería dejar de compartirles esas 2 filminas porque me parece que terminan de cerrar la presentación de Tom anclando conceptos y roles claves. Me parece lo importante, el cuadro ese de los roles de los actores no estatales es muy, muy importante y les va a ayudar a ustedes a identificar de qué manera se involucran, según la institución de la que vengan o el ciudadano que sean, cuál es el rol que ejercen y cómo se involucran. Dicho esto, me voy a lo que es la presentación original. A mí me habían pedido y planteado la posibilidad de compartir un poco cómo es el Acuerdo de París, cómo es el marco institucional en el que se desarrolla y se llega a este acuerdo y qué estructura tiene. Y la idea original era primero tener esta presentación y después conectar con lo que presentaba Tom de los NDCs, su anclaje nacional y el rol de los actores no estatales. Así que les pido acá que se tomen 10 segundos y se reseten. Vamos para atrás de vuelta y vamos a tratar de entender y comprender cómo llegamos a ese momentum político que nos contaba Tom, que es una reforma profunda en la gobernanza climática internacional que nos deja el Acuerdo de París al integrar actores no estatales. Ese momentum que se instala a partir de París es un punto de llegada, es un punto de inflexión. Entonces, ¿de dónde viene ese momentum? ¿Cómo es que hemos llegado ahí? A ver, simple y tratando de hacerlo bien sintético, pero es importante comprender cómo se estructura la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático, ¿no? Y por qué ha llegado a tener estos avances. Uno, la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático, esta estructura de negociación, surge de Río 92. En Río 92, la cumbre de Río, la cumbre de la Tierra, que muchos o algunos de ustedes tan pelados o viejos como yo recordarán, se da la primera instancia de la cumbre ambiental a nivel global que se genera, y de ahí surgen 3 convenciones. La Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y la Convención de Desertificación. Yo estoy seguro que han oído hablar mucho más de la Convención de Cambio Climático que las otras 2. Y no es porque no sean relevantes, y no es porque los impactos que los cambios en biodiversidad y los cambios en desertificación tengan para la sostenibilidad del planeta y de la vida humana a futuro sean menores que el impacto en cambio climático. Son igual o más severos que el impacto climático. Pero tal vez, si yo tengo que encontrar alguna justificación, algún argumento por el cual
las negociaciones de cambio climático se han vuelto una agenda de prioridad en la política internacional y en la política global, es, por un lado, porque la Convención de Cambio Climático, a mi parecer, logró estructurar muy bien sus desafíos y sus mensajes ambientales con un anclaje científico. El IPCC, que la semana pasada escuchamos la presentación del 6º reporte del IPCC, nació 4 años antes de la Cumbre de la Tierra. ¿Sí? El IPCC, de hecho, se formó, este panel intergubernamental que busca generar algún tipo de síntesis de la ciencia frente a los desafíos del cambio climático, nace antes de la Cumbre de la Tierra y llega a la Cumbre de la Tierra ya con algunos mensajes centrales. Y esta relación entre ciencia y política global en cambio climático la van a ver permanentemente. Y creo que es uno de los puntos de anclaje que le da fuerza y que permite que se sinteticen bien los desafíos del cambio climático. Y el segundo elemento es la relación de qué manera la narrativa y el debate de cambio climático ha logrado conectar con los intereses económicos en juego y ha logrado desarrollar las métricas y los indicadores para mostrar que los intereses que están en juego y la importancia de la transformación. Eso es clave entenderlo. En términos de esta hoja de ruta que ustedes ven ahí, se suele decir que las negociaciones son burocráticas, que no llegan a nada, que no avanzan. Las negociaciones entre estados son complejas y llevan desafíos, y sí llevan tiempo. Tenemos hitos que ustedes pueden ver ahí. Se crea la convención en el 92, tiene su primera reunión en el 94, y en el 97, solo 3 años después, alcanza su primer acuerdo relevante, que es el protocolo de Kioto, que seguramente han escuchado hablar. Y es en ese protocolo, como mostraba Andrés la vez anterior, donde se crea el primer compromiso, en ese caso de los países desarrollados, de reducir emisiones. Ese protocolo tardó 10 años en implementarse. ¿Sí? Arranca en el 97, inicia su implementación en el 2008. Entonces, llevó 10 años implementarse. La segunda instancia que se da ahí relevante tuvo que ver, también seguramente han escuchado, con Copenhague en el 2009, donde había una hoja de ruta y una expectativa de llegar a Copenhague con un acuerdo global y que se frustró, y veremos después las causas por las cuales eso ocurrió. 2015 fue la otra instancia relevante que surge dentro del plan de trabajo de Durban en el 2011. En el 2011 los países acordaron diseñar una negociación para llegar a un acuerdo en el 2015 que se empezara a implementar en el 2020. Parecía eterno en ese momento, y el plan de trabajo, y ese era en el que estábamos. Esa fue la hoja de ruta. ¿Y cómo llegamos a París? ¿Cuál era el contexto en 2014, en 2015, para el cual llegamos en diciembre a París? Y hay algunos elementos importantes ahí. El primero es, llegamos con un documento base de negociación, después de que en el 2015 habíamos tenido 5 instancias previas de negociación en un año, por lo general hay una, ¿no?, de intermedia en el año. Para París hubo 5 durante el año. Llegamos con un documento base estimado en 180 páginas, lo cual lo hacía absolutamente inviable. Llegamos a París con un proceso top-down a un proceso bottom-up, como decía Tom, donde buscaba estructurar qué es lo que los países se podían comprometer, qué es lo que podían llegar a hacer. Al momento en que nos sentamos en París, 187 países ya habían presentado su contribución, su intención de contribución nacional determinada, ¿no? Ya habían dicho, esto es lo que nosotros nos comprometemos a hacer si es que logramos un acuerdo en París, ¿no? Eso facilitó mucho la negociación. Y vamos a ver los pros y contras de eso. Llegamos a París también con el fantasma de Copenhague y con el temor a que hubiera otro fracaso global en las negociaciones y que esto hubiera destruido probablemente el proceso de negociación internacional en cambio climático. Llegamos a París, me olvidé de ponerlo ahí,
pero en septiembre del 2014 se había generado la cumbre climática de Naciones Unidas, convocada por Ban Ki-moon, y que fue un hito y un punto de inflexión en el marco de las negociaciones. Y es ese momentum que contaba Tom recién, donde los actores no estatales se paran, se levantan y dicen, nosotros nos comprometemos a. Y esa suma de compromisos genera una presión política donde los estados estaban obligados a salir de París con un acuerdo de alguna manera, porque las empresas, los gobiernos locales, los gobiernos subnacionales y sector indígena y pueblos indígenas, sociedad civil, ya estaban comprometiéndose. Y por último, no menor, para poder lograr un acuerdo, la COP de París arranca 2 semanas después del peor atentado en la historia de Francia, con más de 130 muertos en París, cientos de heridos, y en un momento de sensibilidad política muy, muy alta. Eso fue determinante, fue un elemento de factor. Y antes de ver los contenidos, en términos de entender el proceso político, es importante comprender el liderazgo que hubo detrás. Si París es un punto de inflexión, si el Acuerdo de París es un punto de inflexión, tiene mucho que ver con el liderazgo que jugaron determinados actores, desde sus instituciones y de las personas que representaron, y que tuvieron la inteligencia política para sentar a los 195 países a una misma mesa y decirles que iban a tener que salir de ahí de un acuerdo. A mí me gusta mucho usar esta imagen para reflejar esa inteligencia política. Seguramente la han visto en algún momento. Esta es la imagen de celebración del Acuerdo de París, con el presidente Hollande, con Ban Ki-moon, con Laurent Fabius como presidente, con el presidente de la COP, Cristiana Figueres y Laurent Stubbiana. Esta foto, para aquellos que estaban en París lo recordarán, se sacó el sábado a las 10 de la mañana del último día de las negociaciones. Y esta foto se hizo pública y salió por todos los medios globalmente. Y el Acuerdo de París se cerró y se firmó el sábado, ese mismo sábado, a las 3:30 de la tarde. ¿Sí? Y este fue uno de los factores y mecanismos que utilizaron como estrategia de negociación el gobierno de Francia, como presidencia, para decir, señores, el mundo entero sabe que ustedes tienen que salir acá con un acuerdo y esto lo vamos a celebrar y nadie se levanta de esta mesa hasta que pongan su firma. Ese fue uno de los elementos que sirvió. Otro de los elementos determinantes tuvo que ver con el nivel de compromiso político al más alto nivel. Hubo más de 185 presidentes que fueron a París a apoyar la declaración de un acuerdo. También fueron a París al inicio, a sentarse para dar su apoyo político. En Copenhague los presidentes habían ido a París al final y terminaron siendo los presidentes los que intentaron negociar un acuerdo y fue un fracaso. Francia los invitó del día 1, como habían sido solo 2 semanas del atentado, todos los presidentes fueron, mostrando su apoyo y su sensibilidad con Francia, esto incluso asumiendo riesgos de seguridad, con la preocupación que había. Francia tomó un riesgo alto y dijo, los quiero a todos acá, no va a pasar nada. Y ese fue un factor también importante, porque una vez que los presidentes salieron en esta foto, el mandato a los negociadores fue, señores, ustedes salen de acá con un acuerdo. Otro elemento determinante, que es la foto que tienen arriba a la izquierda, es la estrategia que utilizó Francia de aliarse con un país en desarrollo como copresidente en la negociación. Francia ya en 2014 generó una alianza con el gobierno de Perú, que se llamó Lima Paris Action Agenda, que fue determinante en toda la agenda de acción climática que recién nos contaba Tom, pero además en la segunda semana de negociaciones, cuando el canciller de Francia asume directamente la negociación y saca a los presidentes, a los co-chairs de las negociaciones, que eran técnicos y negociadores, asume la Cancillería de Francia los segmentos más duros de la negociación y la otra parte, el 50% de lo que estaba pendiente por cerrar en la segunda semana, se lo transfiere a Manuel Pulgar Vidal, que había sido el presidente de la COP anterior en Lima el año anterior. ¿Sí? Entonces esa alianza entre país en desarrollo y desarrollado fue determinante para poder alcanzar un acuerdo.
porque estaba el entendimiento de las dos realidades sentadas en una mesa hasta el último momento. El otro elemento fue esta foto que tiene el sector derecho, que es la articulación entre la cintura política de uno de los políticos más relevantes de Francia, como el canciller Laurent Fabius, una de las personas con mayor trayectoria política y mayor experiencia del gobierno de Francia, que estaba solo 2 semanas antes liderando los desafíos frente al atentado. Después estuvo 2 semanas sentado ahí negociando el Acuerdo de París, junto con Laurence Toubiana, como embajadora especial de cambio climático nombrada por el gobierno de Francia, que tiene 30 años de credibilidad en el mundo climático, en las negociaciones, y que conoce al detalle todo lo que tenía que salir del Acuerdo de París. Esta mezcla entre conocimiento técnico, credibilidad y capacidad política fue determinante. Y por supuesto hubo otros factores determinantes, como fue la alianza de China y Estados Unidos. Nunca hubiéramos salido de París con un acuerdo si los dos principales emisores a nivel global no se hubieran puesto de acuerdo antes de llegar a París en reducir sus emisiones. Nunca hubiéramos salido de París sin un acuerdo robusto como el que salimos, si no hubiera estado esa coalición de más de 100 países que se llamó High Ambition Coalition, que en la segunda semana de París, de manera disruptiva, se presentó a exigir que hubiera un acuerdo ambicioso, y era una alianza de más de 100 países. Y también, sin el liderazgo de la Secretaría de Cambio Climático, la verdad, yo reconozco que Cristiana Figueres jugó un rol determinante durante todo el ciclo de Copenhague a París para poder llegar a un acuerdo. Los animo a que vean el último TED Talk de Cristiana de enero 2016, apenas terminado el Acuerdo de París, para que contara cómo el optimismo y la convicción lograron llegar a un acuerdo en París. ¿Qué nos dejó París? ¿Cuál es el por qué es tan importante ese marco regulatorio, que es un acuerdo entre estados? París nos deja un nuevo régimen. París nos dejó una meta global donde la temperatura global, los 195 países se comprometen a que la temperatura global esté bien por debajo de los 2 grados, y si la ciencia lo manda, que esté por debajo de 1.5 grados. Este era un punto de negociación de las pequeñas islas, y que la semana pasada el reporte del IPCC reafirma y refuerza que esa diferencia de 0.5 grados va a cambiar la vida de cientos de millones de personas, y no solo de las pequeñas islas, sino sobre todo de los sectores más vulnerables de los continentes y de los países menos desarrollados. La diferencia de ese 0.5 grados para una gran mayoría de la población de África, de América Latina y de Asia es determinante. Y eso lo muestra el IPCC en su último reporte. Nos deja el Acuerdo de París una meta global de largo plazo que se estructura en 2 componentes. Por un lado, un pico de emisiones. En esta arquitectura todos sabíamos que más tarde o más temprano, y más temprano que tarde, tenemos que empezar a reducir nuestras emisiones globales. Ese pico de emisiones que la ciencia pedía que fuera para el 2020, la negociación dice que tiene que ser lo antes posible. Este fue uno de los puntos que más difíciles de llegar a un acuerdo, y no se pudo llegar a una fecha, a una meta de años específicos, pero sí lo antes posible. Sí se explicita que tiene que haber un pico de emisiones, y ese es un quiebre de cómo venían las negociaciones hasta ahora. En segundo término, como meta global de largo plazo, nos deja neutralidad de emisiones. Alcanzar las emisiones, 0 emisiones o emisiones neutras, se pedía, la ciencia dice, al 2050, se quiso negociar mucho fuera del 2050, no se logró, sí se pudo explicitar en algún momento de la segunda mitad del siglo. Esto no es suficiente, pero es muy importante tener ya esa meta, porque define tendencias de largo plazo. El Acuerdo de París nos deja, como veíamos hoy antes, las contribuciones nacionales periódicas de los países, que tienen que tener metas cuantificables de reducción de emisiones, metas cuantificables de adaptación, y que tienen que ser presentadas periódicamente. Y deja un principio que es muy importante,
considerando sobre todo lo que había sido el proceso de Kioto a Copenhague, que es un principio que la negociación llama de no backsliding, un principio de no regresión. Y es que ningún Estado puede, en futuras contribuciones, comprometerse a hacer menos de lo que hizo en la presentación anterior, ¿sí? Entonces, esto hace que las metas de reducción de emisiones que se presentan en París sean un piso y no sean un techo, y que a futuro tenga que aumentarse en relación a lo que la ciencia nos pide. Y ese es el quinto elemento importante que nos deja el Acuerdo de París, y es un ciclo de revisión periódica global. Cada 5 años tiene que haber un Global Stocktake donde la ciencia nos dice dónde tenemos que estar y hacia dónde vamos en términos de negociaciones, ¿sí? Y este año en Talanoa vamos a tener el diálogo de Talanoa, es el primer ejercicio para explorar eso. Entonces acá me parece que es importante, volvemos a lo que les decía al principio, de cómo se atan la negociación, lo que se comprometen los países con lo que la ciencia nos pide, ¿no? Y se hace una revisión periódica. Este es el sistema de medición y reporte, que esto es algo que todavía se tiene que terminar de cerrar incluso ahora, este año en Polonia, cuáles son los parámetros y los estándares para este sistema de medición y reporte. Y por último nos deja también el compromiso, casi una invitación que se está transformando ya en un compromiso a que los países presenten sus estrategias de descarbonización de largo plazo. Ya varios países han presentado estrategias, no varios, algunos, y otros empiezan a trabajarlo, ¿no? Esto genera una tendencia transformacional, ¿no? Y un cambio de tendencias a nivel global. Eso es lo que nos deja París, y por eso es que a mí me gusta presentarlo como un nuevo régimen. No es solamente, como fue Kioto, un compromiso aislado y puntual, sino que estructura un mecanismo para ir midiendo cómo nos vamos adaptando al cambio climático progresivamente en el largo plazo. Un elemento importante que refuerza la relevancia política del Acuerdo de París y por qué se convierte en un punto de inflexión a nivel global, tiene que ver con su entrada en vigencia, ¿sí? Yo les contaba al principio, cuando veíamos la hoja de ruta, que Kioto se firma en el 97 y entra en vigencia en el 2007, a partir del 2008 su implementación. 10 años costó lograr la ratificación del Acuerdo de París de Kioto para su entrada en vigencia. En el caso del Acuerdo de París, se habían fijado estándares para que su entrada en vigencia requiera 55 países, por lo menos, que lo ratifiquen a nivel nacional, y que la suma de esos 55 países tenían que representar no menos del 55% de las emisiones globales. Cuando se dieran esos dos elementos, París entraba en vigencia. ¿Cuándo se dieron esos dos elementos? 11 meses después de la firma del Acuerdo de París. En solo 11 meses se alcanzó el estándar de que 55 países lo ratificaran y que representaran al menos el 55% de las emisiones. De vuelta, el acuerdo entre China y Estados Unidos para ratificar el Acuerdo de París antes de la entrada antes de las elecciones en Estados Unidos, también fue determinante para que todos los demás países aceleraran su ratificación y llegáramos a Marrakech antes de las elecciones de Estados Unidos con el Acuerdo de París vigente. Este elemento fue también muy importante y también fue un mecanismo de inteligencia política en las negociaciones, y que Estados Unidos fue muy hábil durante París para estructurar el Acuerdo de París de manera que pudiera ratificarlo sin necesidad de que pasara por el Congreso de Estados Unidos. Esto para algunos representaba hacía el Acuerdo de París no tan fuerte en términos de ser vinculante y ser exigible. Podemos pues ahondar en los detalles ahí. Lo importante es que sí generó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo de Estados Unidos lo ratificara en tiempo antes de las elecciones de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, hoy, al 2018, el Acuerdo de París está ratificado por 146 países, incluido Estados Unidos.
Y esto es importante tenerlo en cuenta y tenerlo claro. Más allá de la declaración pública del presidente Donald Trump, Estados Unidos hoy es parte y es miembro del Acuerdo de París. Y hasta ahora no ha salido. Y lo que es más importante y más interesante es que, aunque el presidente Trump presente su intención de salida formalmente en la convención, este pedido de salida no entra en vigencia hasta el 2020, ¿sí? Y no entra en vigencia hasta el momento en que hay nuevas elecciones en Estados Unidos. Y si hubiera un cambio de presidente en las elecciones de Estados Unidos en 2020, el nuevo presidente puede volver a entrar al Acuerdo de París a solo un mes de haber salido. Entonces, por eso es importante entender esto integralmente, más allá de las declaraciones públicas del presidente de Estados Unidos de hoy y sus ataques al Acuerdo de París. Así es como entra en París. Todo esto es muy positivo. Este es el planteo de cómo se estructura el Acuerdo de París, qué nos deja y cómo se ha dado en la historia. Y un elemento, volvemos acá a lo que nos presentaba Tom y que han visto ya en otras presentaciones, y es esto suficiente? El Acuerdo de París, por muy exitoso que haya sido en términos de gobernanza climática, ¿alcanza para responder al desafío del cambio climático? Definitivamente no. ¿Sí? ¿Es una buena señal de transformación? Sí. Si ustedes ven ahí en el Emission Gap Report presentado por UNEP en 2017, ya hay un desacople de lo que era la tendencia, lo que ven arriba en la línea gris, que era la línea de base, ¿dónde estaríamos al 2030 en términos de emisiones? Ya las políticas actuales son sustancialmente menores que esas tendencias. ¿Eso es por el Acuerdo de París? No, eso es por el Acuerdo de París y es porque el cambio climático ha dejado de ser un costo y se ha transformado en una oportunidad económica, es porque el aceleramiento de las energías renovables ha sido exponencial y ha generado cambios, y también es porque la crisis financiera del 2008 y el 2009 desaceleraron el crecimiento económico de muchos de nuestros países y eso repercutió directamente también en la proyección de emisiones globales, ¿sí? Pero hoy estamos en proyecciones menores de las que se veían al 2009 al 2010. Lo que ven ahí de lo que dicen Conditional NDC y Conditional NDC es lo que nos decía Tom de la suma de los NDCs incondicionales, que los países se comprometen a hacer por sí mismos, y cuánto más podrían hacer los países si reciben apoyo financiero internacional. Muchos de nuestros países de América Latina, casi la mayoría, han presentado NDCs condicionales, que generan una oportunidad de acelerar su respuesta. Y eso todavía nos deja un gap importante para mantenernos debajo de 2 grados o de 1.5, como pueden ver ahí. Y ahí es donde Tom decía, el último reporte de UNEP presenta el potencial y el valor agregado y el impacto que los actores no estatales pueden tener para reducir esa brecha, ¿no? Y como lo veíamos ahí. El otro elemento importante a tener en cuenta es esto de la transformación y qué tan lejos estamos de los 2050 todavía, y solo acá refuerzo un poco lo que decía Tom al principio, lo que han visto en otras presentaciones y lo que enfatizaba fuertemente el IPCC la semana pasada. La transformación que necesitamos en las próximas décadas, en los próximos años, es estructural y es sustantiva. Y es mucho más radical y disruptiva de lo que estamos viendo actualmente, ¿sí? Y eso lo vamos a necesitar. Y yo soy un convencido de que esa transformación, ese cambio va a ocurrir, ya sea porque se acelera el cambio y las oportunidades económicas, o ya sea porque los impactos del cambio climático se vuelven tan costosos y afectan tanto nuestro desarrollo económico, que de todas maneras vamos a cambiar nuestras economías hacia una economía descarbonizada y más resiliente al cambio climático hacia el 2050. Cierro por ahí y me quedo abierto a ver cómo seguimos y responder las preguntas y orientaciones que puedan haber. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Muy interesante, están llegando comentarios y apoyo a las dos presentaciones.
muy bueno el contexto que presentaron los dos. Están surgiendo algunas preguntas que te quiero hacer llegar, varias de ellas vinculadas con la línea de tiempo que presentaste en relación a la historia de la negociación. Así que voy a empezar a transmitírtelas, tratando de seguir un poco esa línea de tiempo que vos mencionabas. Arrancando en 1992, con la Cumbre de la Tierra, preguntan si se podría decir que en ese año comienza la gestión ambiental global. ¿Qué reflexión podrías dar sobre ese antecedente? Mira, la Cumbre de la Tierra fue definitivamente un punto de inflexión en términos de la relevancia del desarrollo sostenible a nivel global. Sin dudas que lo fue, y que generó un cambio sustantivo en términos del reconocimiento del desarrollo sostenible como paradigma y como concepto. Ahora, si uno tiene que retrotraerse a dónde se inicia, hay varias variables, pero a mi parecer y a mi entender es el informe de Brundtland, de Harlem Brundtland en 1978, creo que es, que hace como un reporte de la Tierra y un reporte global del impacto en el ambiente del desarrollo, donde muchos reconocen el inicio de esta era global ambiental en términos de sostenibilidad. Entonces, del informe de Brundtland, que es en parte el que provoca la Cumbre de la Tierra del 92, hacia adelante se ha recorrido mucho y se ha avanzado mucho, pero probablemente podamos considerar ese como un punto de quiebre, un antes y un después. Muchas gracias. Siguiendo con esa historia de las negociaciones, nos preguntan cuál es el aprendizaje que ha dejado el protocolo de Kioto como antecedente, y ¿a qué te referís cuando mencionás el fantasma de Copenhague, cuando se refiere al fantasma de Copenhague? Sí, buenísimo. A ver, Kioto nos dejó como aprendizaje algunos elementos. Primero, Kioto no montó un régimen. Kioto llegó a un acuerdo puntual. Kioto lo que generó fue un compromiso de los países desarrollados por un ciclo de 5 años. ¿Sí? Y después incluso la renovación de Kioto, que fue Doha, fue mucho más compleja y fue más laxa. Entonces, si algo nos enseñó Kioto fue que el desafío climático no se podía negociar solamente en parámetros de 5 años. Por eso el Acuerdo de París es un régimen de largo plazo. Lo segundo que nos deja Kioto es, no Kioto, pero sí los resultados de Kioto y la renegociación, fue este principio de no regresión. Porque países desarrollados en el acuerdo en Doha, que es la segunda fase de Kioto, presentaron en algunos casos compromisos menores a los que habían presentado en Kioto. Y eso se dejó instalado el principio de no regresión. Un tercer elemento, yo creo que no lo deja Kioto, pero sí algo que aprendemos del 97 al 2009, fue que ya no era suficiente con que se comprometieran solo los países desarrollados. Y es porque en ese ciclo, del 97 al 2009, se transforma sustancialmente la matriz de emisiones globales, y los países, las economías emergentes, particularmente China, India, Estados Unidos, Brasil, y Rusia, empiezan a aumentar su volumen de emisiones sustantivamente. Entonces, eso transformó un poco las negociaciones, y es lo que hizo que ya en Copenhague parte de la crisis y del quiebre se da porque los países desarrollados exigían que todos estuvieran asumiendo compromisos. Y eso se logra recién en París, aunque hay compromisos voluntarios en Copenhague que después se ratifican en Cancún. El fantasma de Copenhague, para aquellos que no estaban siguiendo las negociaciones en ese momento, es el momentum político que se vivía en el camino a Copenhague desde el 2007, 2006, 2008 en adelante, era muy alto.
las expectativas de lograr un acuerdo global en Copenhague eran altísimas. Y creo que en parte no se logró ese acuerdo en Copenhague por la crisis financiera global. Si no se hubiera desatado esa crisis financiera global en 2008 y la presidencia no hubiera hecho las cosas tan mal, tal vez hubiéramos salido con un acuerdo en ese momento, pero no lo hubo. Y eso generó un derrumbe en todo un sistema, y que también está vinculado con Kioto, que fue entre Kioto y Copenhague, particularmente la implementación de Kioto. Kioto genera el desarrollo de un mercado de carbono y todo un mercado de emisiones globales. Ese videíto que nos mostraba Andrés Pirasol en la última vuelta, que eran tijeras circulando por el mundo, eso era un mercado de carbono global. Copenhague desploma ese mercado de carbono, y eso afectó sustancialmente en miles de millones de dólares a varios actores del sector financiero que habían invertido y apostado en la aceleración de las energías renovables como modelo de transición y de reducción de emisiones. Y eso generó una frustración muy, muy grande. Para dimensionar este fantasma de Copenhague, Cristiana Figueres, que asume la Secretaría de la Convención en el 2010, apenas asume, después del fracaso de Copenhague, le preguntan en una entrevista le pregunta si ella cree que se iba a alcanzar un acuerdo global. La secretaria de Cambio Climático de la Convención de Naciones Unidas responde a la prensa y al mundo en ese momento: no creo que lo alcancemos mientras yo viva. Ese era el nivel de frustración que había respecto a alcanzar un acuerdo global. ¿Sí? Y eso en el 2010. Y en el 2015, Cristiana, como secretaria, cierra un acuerdo de cambio climático. A eso me refiero con el fantasma de Copenhague. Gracias. Y siguiendo con París, Tom en su presentación mencionaba que el Acuerdo de París lo mencionaba como un sistema catalítico, ¿no? Se habla mucho de cómo París permite catalizar acción climática. ¿Por qué se le dice así, catalítico? O sea, ¿por qué se le menciona con esa característica? ¿Qué podrías decir vos al respecto? Sí, es importante ese punto. De vuelta, porque Tom lo hace en contraposición a Copenhague, que era un régimen regulatorio. Copenhague, como acuerdo de negociación, toma un enfoque de análisis del presupuesto de carbono global, lo que la ciencia necesita, y una distribución de responsabilidades de reducción de emisiones, según el presupuesto de carbono remanente. ¿Sí? Ese es un sistema top-down que buscaba exigirle e imponerle a los países, según su nivel de responsabilidad, que redujeran emisiones para responder a la ciencia. Ese modelo regulatorio fracasó. París toma otra estrategia, que es esa estrategia top-down, donde lo primero que hace es decir que cada uno voluntariamente diga lo que puede hacer, ¿sí? Y sumemos todo eso junto, y después vemos qué tan lejos estamos o no de la ciencia. Entonces hace eso. Entonces, por un lado, ese compromiso voluntario lo que hace es que genera condiciones para demostrar que se podía hacer mucho más de lo que se creía, y que no era una negociación de suma cero, como era la anterior, donde nadie se quería hacer cargo. París busca transformar eso. Pero además, para mí, lo más importante, por lo cual se considera París catalítico, tiene que ver por esa complementariedad con la estrategia de involucramiento de actores no estatales. París fue catalítico porque no solo llegaron a París con compromisos y contribuciones los 187 países que habían presentado su NDC, sino que llegaron más de 1000 alcaldes de ciudades, cientos de gobernadores, miles de CEOs de empresas, presentando sus compromisos y sus contribuciones. París catalizó una agenda global de acción climática, ¿sí? Que es, de vuelta, es una cuestión del huevo o la gallina, porque por un lado París permitió que todo eso se estructure y se presente globalmente, y al mismo tiempo fue una estrategia efectivamente diseñada
por Ban Ki-moon, por el gobierno de Francia, el gobierno de Perú y por Cristina Figueres, para crear presión y obligar a los países para que salieran de París con un acuerdo. Entonces, ese círculo virtuoso que se generó es lo que hizo que sea catalítico, y es lo que hace que el último reporte de UNEP, de su Gap Report, pone énfasis y foco en el potencial de los actores no estatales y cómo ellos reducen esa brecha. Por eso es que se considera catalítico el Acuerdo de París, porque es mucho más de lo que los países comprometieron, lo que París nos dejó en términos de contribuciones y compromisos. Bueno, realmente como sabés, en este curso tenemos presencia de muchos actores no estatales y subnacionales sobre todo, y siempre una pregunta que surge es cómo lograr incidir en los gobiernos nacionales, por un lado, ¿qué recomendarías vos? ¿Qué estrategias les recomendás seguir? Y por otro lado también algo que nos están consultando es nuevamente si puedes recordar cuál es la plataforma para presentar las acciones de los actores no estatales, tanto para los que quieran presentar sus acciones que están llevando adelante, cómo deberían hacerlo, y también para los que quieran ver qué acciones se están llevando adelante en sus países. Perfecto, excelente. Primero, en términos de cómo incidir con los países, mi primer sugerencia es estudien el NDC de su país, métanse a revisar qué están proponiendo. Y lo importante no es tanto lo que presentaron formalmente en la convención, porque eso es un texto de 2 o 3 carillas con metas globales, sino ahondar y explorar un poco qué es lo que el país, el gobierno nacional está identificando como posibles medidas. ¿Cuáles son aquellas medidas que quiere implementar para cumplir e implementar su NDC? Nosotros desde AVINA estamos teniendo la oportunidad de trabajar con algunos países de la región, en apoyarlos para que puedan fortalecer capacidades en la implementación de su NDC. Y si algo que estamos viendo y aprendiendo es que los gobiernos nacionales están ávidos de encontrar formas por las cuales puedan integrar lo que los gobiernos locales y gobiernos subnacionales pueden y quieren hacer. Los necesitan, nos necesitan. Entonces, seamos proactivos en ir a buscarlos. Primero, no desde solamente la exigencia, sino primero desde decir cómo te podemos apoyar a que implementemos lo que nuestro país se comprometió a hacer. ¿Sí? Y segundo, demostrando que esa capacidad de implementación es posible, ahí sí, demostremos que se puede hacer más y exijámosles que aumentemos la ambición. Yo creo que para mí ese es el ciclo. Cuando uno va y habla con los gobiernos nacionales hoy y llega solamente con el argumento de decir lo que te comprometiste a hacer no es suficiente, necesitamos más, la reacción que yo escucho de los funcionarios comprometidos, por supuesto, ¿no? De aquellos funcionarios que por lo general están en el área de ambiente y en otros sectores que quieren hacer cosas, dicen, te juro que no sé cómo hacer para implementar lo que ya me comprometí. No me pidas ahora que fije un nuevo compromiso. Tratemos de que esto ocurra y después vamos por más. ¿Sí? Y muchas veces lo que necesitan esos aliados y actores de los ministerios de ambiente y esos sectores es que metamos presión sobre los otros ministerios, que vayamos a decir la energía que tiene que cambiar las proyecciones que quiere hacer, que vayamos a decir la producción que tiene que cambiar lo que quiere hacer, que vayamos a decir la agroindustria que respete las regulaciones ambientales de sus países localmente. Ahí es donde para mí hay que trabajar de una manera más estratégica en la incidencia y no ir directamente a que el director de cambio climático y decir lo que vos estás haciendo no alcanza, sino ir a los otros, pensar en el gabinete y quiénes son los otros del gabinete que están actuando en contra de lo que el Ministerio de Ambiente quiere hacer para fortalecerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, en términos de, más allá de la incidencia en el gobierno nacional, para reportar lo que uno quiere hacer, los compromisos y las contribuciones, hay distintas plataformas que están ocurriendo. Por un lado, la convención tiene un portal que es el portal de Nazca,
En ese portal el secretariado busca como concentrar, sintetizar y aglutinar las contribuciones globales. Nazca funciona de una manera por la cual no tiene, uno no puede entrar a Nazca y reportar su acción, sino que es a través de otros actores, a través de otras instituciones que estén cosechando y recopilando acciones de acción climática que se reportan en Nazca, ¿sí? Ahí hay varias instituciones y CLEI tiene una, CDP es la otra, depende con quién uno articule. C40 reporta mucho también, el Global Covenant of Mayors para las ciudades, ¿sí? En América Latina, Action LAC, en el marco en este curso también está aglutinando y presentando, ¿no?, con acciones y tratando de sistematizar los compromisos de acción climática que se dan en América Latina. En algunos de nuestros países se están estructurando lo que se llaman alianzas de acción climática, ¿no? Es una alianza en la cual Avina también es parte, junto con WWF, con C40, con Women Business, con CDP y con The Climate Group. Y ahí estamos generando alianzas nacionales de acción climática, que lo que buscan es, en alguna medida, replicar el modelo de We Are Still In en Estados Unidos, pero en nuestros países. México lanzó una alianza recientemente para Guadalajara, en Colombia se está trabajando esa agenda, en Argentina se está trabajando esa agenda, en Brasil hay interés de avanzarlo. Ahí hay también oportunidad de sumarse a esas alianzas y participar de una manera más orgánica y articulada, y para poder acercarse a los gobiernos nacionales y decirles, nosotros queremos apoyarte en la implementación del NDC de esta manera. Pues los invito a que vayan a Action LAC, y sé que en el marco de Action LAC hay una declaratoria particular para el Chaco, aquellos que sean de Bolivia, Paraguay, Argentina, de zonas chaqueñas. Estuvimos la semana pasada en el Encuentro Mundial del Chaco presentando la declaratoria del Chaco. La provincia del Chaco ya está involucrada, varios gobiernos locales, alianzas de pequeños productores también están en el marco del PROADAP, el gobierno de Salta está seriamente considerando participar. Entonces ahí creo que hay oportunidades interesantes para también involucrarse. Gracias, Ramiro. Bueno, cuando mencionaste el tema de Estados Unidos y su retirada del Acuerdo de París, empezaron a llegar varios mensajes sobre eso, porque siempre es un tema candente. Nos preguntan por un lado, si podés repetir entonces, si es que Estados Unidos está, no está, si se retiró, si se va a poder retirar, si puedes dar otra vez claridad sobre esto, aunque sé que lo mencionaste, pero es un tema que genera mucho interés. Y también nos preguntan si que Estados Unidos, con la posición que tiene sobre cambio climático, si sigue en las negociaciones, si eso no puede generar como una especie de boicot o freno a los avances en términos de lograr no superar las cenizas. Sí. Es importante ahí, es esto, el Acuerdo de París, como régimen, definió en París una estructura y un mecanismo por el cual los países pueden retirarse del acuerdo. ¿Sí? Hay un procedimiento para eso, hay un protocolo para retirarse de la firma del Acuerdo de París. No es instantáneo, no es que uno dice, listo, me gusta, no me gusta más, me voy, buenas tardes, mucho gusto. Precisamente porque los gobiernos saben que la voluntad, que los gobiernos cambian en los estados y que puede haber idas y venidas. Entonces se fija un procedimiento, esto es una práctica común en la diplomacia internacional, se fija un procedimiento de salida. Y uno de los primeros elementos que estructuró el Acuerdo de París a partir de su firma en el 2015 es que ningún estado podía retirarse del Acuerdo de París hasta su entrada en vigencia en el 2020. El París fija su entrada en vigencia en el 2020. Entonces, eso es la razón por la cual, por más que el gobierno de Estados Unidos presentara hoy su carta formal de salida del Acuerdo de París, esa carta no se hace efectiva hasta la entrada en vigencia y el inicio de la implementación del Acuerdo de París en 2020, ¿no? Yo acá puedo estar errando en algunos detalles técnicos, conceptuales, pero sí me siento bastante seguro de afirmar que hoy es parte del Acuerdo de París
Estados Unidos y no puede salir, no ha salido, ¿sí? Por otro lado, lo puedo rechequear con el secretariado, pero hasta hace muy poco la información formal que tengo y tenía es que no se ha presentado la carta formal de salida. Esto lo escuché públicamente en San Francisco el mes pasado, ¿sí? Entonces, hasta San Francisco, el mes pasado, no había visto una presentación formal del gobierno de Estados Unidos queriendo presentar a la convención la de su salida. Por supuesto que el presidente, en sus declaraciones públicas, dice que Estados Unidos ya salió, ¿sí? Dice que ya está fuera. Pero una cosa es la declaración pública de un jefe de Estado y otra cosa es la estructura formal de un acuerdo internacional regido bajo los mecanismos de Naciones Unidas y con todo el protocolo y el procedimiento de la diplomacia detrás. De más está decirlo que, digamos, la voluntad política del jefe de Estado de Estados Unidos influye un montón, tanto en la política interna y por ahí el impacto más fuerte que ha generado el presidente Trump ha sido hacia la flexibilización de las regulaciones internas en Estados Unidos para implementar lo que era el Climate and Energy Pact, Action Plan, que había dejado el gobierno anterior. Ahí sí, Estados Unidos ha flexibilizado desde las regulaciones de las centrales térmicas de carbón para reducir sus emisiones y reportarlas, hasta los incentivos para acelerar las energías renovables. Entonces, el impacto interno, por supuesto que ha sido grande. Pero ahí es donde surge el contrapunto de esta alianza de We Are Still In, donde bajo más de 12 estados federales, con un fuerte liderazgo del gobierno de California y una coalición de varios actores nacionales de Estados Unidos, dicen, nosotros vamos a implementar nuestras acciones de manera voluntaria y vamos a cumplir con esa meta. Y lo interesante es que sí pueden hacerlo, porque en la capacidad de acción y las metas que el gobierno de California, siendo la sexta economía más grande del mundo, solo como estado, ¿no? En comparación con todos los demás países, solo lo que el estado de California determine hacer en la reducción de sus emisiones, ¿no? Es un cambio de tendencia muy fuerte. Y lo que diga Google, lo que diga Facebook, lo que diga IKEA, lo que diga Walmart, lo que diga las más de miles de empresas que han firmado We Are Still In, en su conjunto, ¿sí?, tienen un volumen de impacto que pueden cumplir con la meta de Estados Unidos más allá de lo que haga decía el jefe de Estado. Entonces eso es. Y lo otro es, si bien el Acuerdo de París fija un régimen muy estricto para la salida, ¿sí?, fija un sistema muy flexible para el reingreso al Acuerdo de París. Por eso es que, habiendo elecciones en Estados Unidos, y si el presidente Trump presenta formalmente la carta y se hace efectiva, y tengo entendido que hay un periodo como de 30, 40 días entre que habría un cambio de gobierno, si hubiera un cambio de gobierno, y yo desde mi identidad climática digo ojalá que lo haya, el gobierno entrante puede volver a ingresar al Acuerdo de París, volver a meter a Estados Unidos en el Acuerdo de París en un periodo muy corto. Por eso es que digo, el impacto político de lo que genera Estados Unidos hoy con sus declaraciones son muy fuertes, y esto ha ralentizado y ha hecho que algunos otros países como Rusia o Arabia Saudita quieran bajar su compromiso con el Acuerdo de París. Sí. En las formas, en los procedimientos y pensando en este régimen de largo plazo que es el Acuerdo de París, puede ser que Trump no sea más que una coyuntura de 4 años y que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París en el 2020. Es muy posible. Esto es posible. O sea, a eso me refiero con mi comentario. Espero haber clarificado un poco ese punto. Gracias, Ramiro. Sí. Muchas preguntas, muchas vinculadas sobre cómo apoyar e incrementar la acción climática. Algo que quiero mencionar es que, bueno, que justamente a través de esta capacitación lo que queremos es también promover el intercambio entre participantes, ya que creemos que es importante
fomentar esas redes y esas sinergias entre los que estamos trabajando en la temática. Hay algunas preguntas que lamentablemente no nos va a dar el tiempo para cubrir, pero les recuerdo que pueden utilizar el foro, que está justamente para que sea un espacio de intercambio entre participantes y junto con el equipo de coordinación. Voy a pasar unos recordatorios y novedades relacionadas con la capacitación, y luego le voy a dar la palabra a Paula Ellinger para que también haga mención sobre el diálogo de Talanoa y cómo se puede aportar a ello, que veo que es un tema que hay bastante interés. Entre los recordatorios, uno muy importante es para quienes están trabajando en el desarrollo de la meta de acción climática. Recuerden que estamos ahora en la etapa del paso 3, con fecha de entrega para el 25. Comuníquense con sus mentoras si todavía no lo hicieron, y bueno, para que los puedan asistir en ese paso. También, como ya saben, cerró el 16 la fecha de inscripción para el intercambio a Costa Rica. Tenemos 53 inscriptos, estamos ahora en proceso de selección. Nos alegramos de que haya generado tanto interés, creemos que va a ser un intercambio muy interesante para quienes tengan la posibilidad de ir. Así que pronto tendrán las novedades. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Paula. Te quiero volver a agradecer, Ramiro, por todas las respuestas y toda la gran cantidad de información que nos diste y con muchísima claridad. Un gusto, gracias a ustedes, Paz. Un placer participar y acompañarlos. Gracias. Así que, Paula, te escuchamos. Gracias, Paz, y gracias a todos. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Bueno, no sé si se acuerdan o si han podido estar, hace un par de sesiones les he comentado de la iniciativa Accionando Redes, ¿no? Que es implementada por Action LAC, con CAN, Avina y más de 10 aliados de toda la región. Bueno, lo que es que nos impulsionó en Accionando Redes fue justamente saber que tenemos ahora un espacio global promovido por las Naciones Unidas para que actores de todos los sectores puedan sumar a este diálogo facilitador, ¿no? Que es el diálogo de Talanoa. El diálogo de Talanoa es un espacio promovido por Naciones Unidas para saber qué acciones climáticas se están implementando en el mundo y aprender de dichas acciones, ¿no? De modo a acelerar nuestro camino para mantenernos bajo los 2 grados, ojalá 1,5 grados. Bueno, pero sabemos que hay muy poca participación de América Latina. Hemos visto ya en la presentación de Tom, y si entran al portal del diálogo de Talanoa, verán que las submisiones, o sea, las contribuciones ya hechas, que están publicadas, hay muy pocas de la región. Entonces, realmente animamos y queremos que haya más participación de la región. Con este intuito, lo que hicimos en Accionando Redes fue, por un lado, generar una guía, que les voy a compartir acá en pantalla, para quienes quieran elaborar su contribución al diálogo de Talanoa y contar qué es que están haciendo y qué es que piensan que es necesario hacer para el futuro, ¿sí? La convención acepta contribuciones hasta el 29 de octubre, ¿sí? O sea, tenemos 10 días, y ustedes, para poder ayudar la formulación de respuestas, está esta guía que pueden encontrar en Action LAC / Accionando Redes. Ahí acá pueden ver cómo bajar la guía. La guía contiene informaciones más detalladas sobre qué es el diálogo de Talanoa, cómo participar, ¿sí? Cómo elaborar una contribución, qué tipo de informaciones incluir, y también tiene al final los formularios de la convención traducidos al español, porque en la página de la convención están solo en inglés. Sí, así que les animamos, si quieren hacer su contribución, ahí está un canal para hacer que nuestra voz se escuche. Además, también quería recordarles que en Accionando Redes hicimos un breve mapeo de redes que están actuando en la región latinoamericana con acciones climáticas, y acá pueden ver un resultado que es parcial. Hay mucho más
pasando. Y por ejemplo, había un par de preguntas de, ¿hay grupos en México? Bueno, aparte de que puedan intercambiar entre sí vía la plataforma Labsis, también en los resultados de Accionando Redes pueden encontrar información sobre algunas redes que actúan en el país. Por ejemplo, yo en este mapa pincho sobre esta red y acá me sale que es la red Mira Pensadoras Urbanas, que tiene su secretaría en México y acá tiene su página web, ¿no? O pincho acá sobre una otra, a ver cuál sería, por territorio, ¿no? Es el Climate Reality Project, que también tiene secretaría en México. Y así va, esa es una forma de empezar a encontrar qué actores están actuando en la región, además de nuestra plataforma Labsis con su herramienta de articulación. Bueno, eso es. Gracias, Paz. No sé si hay alguna duda sobre eso. Gracias. Sí, de hecho están consultando si es posible formar parte de Accionando Redes y dónde se registran. Sí, ahora en este minuto está cerrada el cuestionario, pero porque lo estamos reformulando, pero va a ser una base de datos abierta. Entonces, cuando volvamos a abrir el cuestionario, les compartimos y pueden incluir la información de su red acá. ¿Sí? ¿Pueden ser redes a nivel de universidades? Sí, todos los tipos de redes, de actores no estatales. Incluso hay una red que es de gobiernos nacionales también inscrita, así que todas las redes de la región. Ok, bueno, muchas gracias. Ahí esas son las consultas que fueron llegando. Bueno, estamos llegando al fin de nuestra sesión del día de hoy, así que les recuerdo que pueden seguir los intercambios vía el foro para aprovechar los días hasta la siguiente sesión, que será el martes. Bueno, nos despedimos y muchas gracias por sumarse el día de hoy.